Al notar que tenía ciertos moretones, le pregunté que qué es lo que había pasado. Que ella sepa lo que está pasando, número uno, y número dos, pues saber qué es lo que ella quiere o necesita para estar bien. Y de acuerdo a eso, se genera todo un plan de acción. Miles y miles de personas que desaparecían porque persona que se atrevía a decir no a algo, a Leónidas, en ese momento, pues dejaba de vivir. Sí me pegó, pero solamente fue una vez, ¿no? Y nada más poquito, nada más me dio un empujón y me sacó sangre, pero no más eso, ¿no? Hoy en día se sigue aplicando y es un castigo emocional que evidentemente causa muchísimo daño porque también confunden a las personas víctimas de esta ley. Porque cuando llegan conmigo dicen, es que pues yo no trabajaba, nunca trabajé. No, espérate, sí trabajabas, porque vendías esto, hacías esto, ¿no? Claro. Entonces, pero son cosas que no se reconocen. ¿Por qué? Porque en la misma dinámica relacional, pues nunca se reconoció o se minimizó. Una de cada tres mujeres hemos, y digo hemos, me incluyo, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. En esta relación dice, sé que no me amas, porque una persona que te ama, pues difícilmente va a hacer de manera intencional algo para dañarte, ¿no? Sé que no me amas, sé que no me procuras, sé que no me proteges, sé que no me valoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Yo soy Monse y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Karina y también estoy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy, ¿qué vamos a platicar, muchachita? A ver, dime. Pues vamos a hablar sobre la violencia contra la mujer. Ok, ¿Sabes qué, Cari? Antes de iniciar con toda la explicación del concepto e historia, yo te quiero contar una breve historia que me topé hace unos días con una amiga. a ver, te escucho. Fíjate, Cari, que me la encontré y la vi muy apagada, muy triste, y la verdad es que me preocupó muchísimo. Al notar que tenía ciertos moretones, le pregunté que qué es lo que había pasado. Y se abrió conmigo y me empezó a comentar que desde hace un tiempo su esposo había cambiado drásticamente en su comportamiento, la cual ya le hacía burlas, pero de una manera ya muy hirientes, le pellizcaba, le jalaba el cabello, incluso algunos de sus hijos fueron testigos de esa situación, la cual también ya me comenta que está preocupadísima, obviamente llena de dolor, y me dice que qué puede hacer en este sentido. Y yo te pregunto a ti, Cari, que eres experta en la materia, ¿cómo puedo abordar un problema así, ya que es una conocida mía? Bien, bueno, pues tristemente esto que dices, Monche, es algo que se vive más común de lo que se cree. Eh, la violencia contra la mujer es algo que siempre ha existido, que toda la vida ha existido, y bueno, aquí lo importante es que primero se le haga conciencia de lo que está pasando, que se le dé un nombre a lo que está viviendo, y después de acuerdo a lo que ella quiere, lo que necesita, pues es como se le va brindando la ayuda, el acompañamiento o en todo caso la canalización a donde pueda recibir pues la atención que ella merece. Pero partimos primero que ella sepa lo que está pasando, número uno, y número dos, pues saber qué es lo que ella quiere o necesita para estar bien. Y de acuerdo a eso, se genera todo un plan de acción, pues para ir trabajando con las personas, en este caso con tu amiga, ¿no? O la amiga de mi amiga, ¿no? Pero bueno, pues es importante que sepamos esa parte. Y bueno, hablando justamente de la violencia, se viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero este día, Monche, yo quisiera platicarte a ti y platicarles al auditorio qué es lo que pasó. ¿Por qué el 25 de noviembre? Bueno, 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana existían las hermanas Mirabal. Son cuatro hermanas, pero tres fueron como emblemáticas en todo un movimiento y lucha social, porque gracias a ellas hoy se habla de este tema, ¿no? Y tristemente, siempre que se habla, se conmemora un día o se hace alusión, es porque pasó algo, ¿no? Gente murió
Y bueno, pues son momentos para hacer conciencia de lo que está pasando. Entonces yo les quiero platicar esta pequeña historia, no me tardo mucho, pero bueno. República Dominicana estaba en ese momento un dictador que era Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, como todo buen dictador ya llevaba muchos años en el poder y como todo buen dictador, pues todo lo que hacía y pensaba, se hacía, ¿no? No había oportunidad de pensar, de tomar decisiones, de hacer algo, si él no lo autorizaba. Entonces tenía un control absoluto para todas las personas. Entonces, ya se imaginarán, pobreza, ¿no? Discriminación, desigualdad, injusticias, miles y miles de personas que desaparecían porque la persona que se atrevía a decir no a alguien, a Leónidas, en ese momento, pues dejaba de vivir. Entonces, existían las hermanas Mirabal, Minerva, Patria, María Teresa. Entonces, pues ellas eran mujeres hermosas, claro está. Y bueno, pues un día el general Trujillo, pues caminando por las calles, le echa el ojo a Minerva, porque le dijo, tú estás linda, ¿no? Entonces le dice a su achichincle, ven, invita a las hermanas al palacio, voy a hacer una cena y quiero que ellas estén presentes. Entonces, al otro día llegan pues los soldados a la casa de Mirabal, tocan la puerta, abre el padre y le dicen, tiene esta invitación, los esperamos en la noche. El padre sabía que esa invitación pues conllevaba a que una de sus hijas pues ya no iba a salir de ese palacio, ¿no? Porque como todo buen hombre machista, controlador, posesivo, pues mujer que veía pensaba que era de su propiedad y no le importaba lo que pensara la otra persona. Entonces llegan las hermanas con papá, mamá a esa cena, el general se acerca, saca a bailar a Minerva y mientras están bailando, pues al son de la música, la mano larga se hace presente y pues bueno, se activa en el general. Entonces cuando Minerva siente esa mano incómoda en su cuerpo, pues automáticamente como impulso le da una bofetada al general Rafael Trujillo. Toda la gente se queda paralizada, la música se calla y bueno, pues en ese momento la incertidumbre se hace latente. El general dice, no pasa nada, todo está bien, sigan la música. Y ella trata de disculparse porque pues fue instintivo el golpe. El general le dice, no pasa nada, todo está bien. Y bueno, termina la fiesta, se van a su casa y al otro día temprano tocan la puerta a los soldados para llevarse a su papá de Minerva preso. ¿Por qué motivos? Pues todo eran mentiras, ¿no? Las acusaciones y los delitos que le estaba poniendo el padre. Eso obliga a Minerva a ir con el general para dar una cita y pedirle que saque a su papá porque estaba preso injustamente y su papá ya es una persona grande. En ese momento el general le dice, pues tú puedes salvar a tu papá si te quedas aquí conmigo a vivir y aceptas ser mi amante y hacer todo lo que yo te diga, tu padre es libre. Entonces Minerva, que era una mujer pues que sí tenía miedo, pero que era fuerte, poderosa, le dijo, te propongo algo mejor. Lanzamos una moneda al aire. Si cae sol, me llevo a mi papá y me dejas estudiar una carrera. Si cae águila, sueltas a mi papá y me quedo contigo y pues hacer todo lo que tú digas. El general acepta, lanza la moneda. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién? Ay, A ver, échale. ¿Quién ganó la moneda? a ver, ella ganó. Obvio, ella gana, saca a su padre y empieza a estudiar porque ella quería estudiar leyes. En ese momento a las mujeres pues no se les permitía estudiar, ¿no? Entonces ella, con el permiso del general, pues puede estudiar la licenciatura en Derecho y ahí, justamente estudiando Derecho, conoce a el que fue su esposo, que inició el movimiento social activista. ¿Qué significaba esto? Que eran estudiantes justamente de derecho que empiezan a hacer todo un movimiento clandestino para hacer conciencia a las personas de todas las atrocidades que estaba pasando el país, ¿no? Empezaban a hacer panfletos donde daban los nombres de todas las personas que veían que el general y todo su ejército pues les
quitaba la vida, ¿no? Entonces, en esos panfletos decían todos los problemas sociales que estaban viviendo y qué es lo que pueden hacer para empezar a solucionar ese problema. Y empiezan a reclutar a muchas personas. Entonces, Minerva se une a este movimiento y la siguen sus dos hermanas, Patria y María Teresa. Entonces, se volvieron tan importantes en ese movimiento de activista social que las nombraron las hermanas Mariposa. Y así es como se nombraban, o sea, no había nombres y pues el sobrenombre eran las mariposas, ¿no? Y bueno, terminan de estudiar la carrera, ella se casa, Minerva se casa, tiene hijos, termina la carrera y pues es el momento de la graduación. Sin embargo, el general Trujillo estaba obsesionado con Minerva porque pues, era una mujer muy hermosa, inteligente, valiente y poderosa, ¿no? Y entonces este cuate pues quería tenerla porque pues ninguna mujer se le iba viva, ¿no? Entonces llega la graduación, el general es quien daba los diplomas a cada uno de los graduados, pasan cada uno de los estudiantes y cuando nombran a Minerva para recibir su diploma de que había concluido los estudios en Derecho, el general, con su diploma en la mano, se lo quita y le dice, yo te dije que podías estudiar Derecho, mas nunca te dije que podías ser abogada. Nunca serás abogada. Obviamente ese fue un acto de mucha humillación para ella, ¿no? de burla para esa situación. Y entonces esto impulsa a Minerva a adentrarse más en este movimiento social, ¿no? Empiezan a reclutar pues todas las eh, armas que pudieran utilizar al momento que confrontaran al gobierno. El movimiento social crece, crece y crece. Sin embargo, pues como todo buen movimiento, existen personas que traicionan. En general se entera de esta situación y bueno, pues manda a apresar a sus esposos de las tres hermanas, ¿no? Los llevan a la cárcel, los torturan por muchas semanas. Ellas iban todos los días a la cárcel para preguntar, para que les pudieran ver, les dieran razón, pero no les daban esa información. Entonces, es hasta el 25 de noviembre que ellas acuden nuevamente a la cárcel para poder ver a sus esposos y pues casualmente los dejan ver, ¿no? Entonces ella se reúne con ellos, pues obviamente es un momento muy emotivo, se abrazan, se besan, se dicen lo que sienten el uno por el otro, y bueno, pues ellas se regresan a su casa y de camino a regreso a su casa las intercepta un convoy de soldados y bueno, pues ellas son golpeadas brutalmente, ¿no? Abusadas todo el tiempo, acribilladas hasta que pues las dejan sin un aliento de vida y una vez que ya no están en este plano terrenal, las colocan nuevamente en el carro donde iban y bueno, pues empiezan a decir que ellas murieron en un accidente automovilístico. Pero pues sí, el carro estaba intacto. Entonces, esta situación tan aberrante, pues enardece a las personas del movimiento y empieza esta lucha. Es donde se hace este movimiento social y empiezan a pelear para tirar esa dictadura y logran derribar a Rafael Leónidas Trujillo. Pero en esos movimientos sociales mucha gente empieza a escribir cartas a nivel internacional pues para que se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando. Y es ahí donde la mirada internacional se pone en República Dominicana y bueno, pues logran quitar a Rafael, él es castigado y bueno, pues por todos los crímenes que cometió y pues tristemente la vida de estas hermanas se vuelve importante porque es como este movimiento que te lleva a concientizar acerca de qué es lo que pasa con las mujeres y cómo hemos vivido a lo largo de la historia. Estas situaciones han existido siempre, sí, ¿no? Es más, desde la Biblia, las mujeres somos el pecado original para los hombres, ¿no? Entonces, cómo esta posición de las mujeres ante la sociedad pues, nos lleva a pensar cómo hemos vivido, ¿no? Y cómo es que tantas mujeres han tenido que perder su vida, pues para que hoy podamos hablar de un 25 de noviembre
¿no? Y hacer conciencia de la importancia de ya no vivir con violencia, ¿no? Hablabas ahorita de qué es la violencia. Mira, Cari, la violencia es cualquier acto u omisión basado en el género, causando daño psicológico, físico, emocional, patrimonial, sexual. Y bueno, al final también llega la etapa en donde pueden apagar la vida de ellos. Claro, ¿no? Entonces, fíjate, esto que tú mencionas tiene que ver con los tipos de violencia que se mencionan en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, artículo 5. Miren, aquí lo tengo bien presente, donde nos marcan justamente los tipos de violencia, porque existen diferentes tipos de violencia. Fíjate que cuando una persona llega conmigo a consulta, generalmente desconocen, como lo decíamos al inicio con el relato de la amiga de tu amiga o de tu prima, pues muchas personas dicen, es que no sé que esto que yo vivía tenía nombre, ¿no? Entonces, muchas personas vienen a la consulta minimizando, negando la situación, justificando lo que se vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, ay, pues sí, sí me pegó, pero solamente fue una vez, ¿no? Y nada más poquito, nada más me dio un empujón y me sacó sangre, pero no más eso, ¿no? Entonces minimizamos, ¿no? Justificamos. Por ejemplo, tenía una paciente que me decía, es que mi esposo es bueno, o sea, mi esposo realmente es bueno, señorita, es lindo, es amable, es cariñoso cuando no está tomado. Y yo le decía, ah, qué bien. ¿Y a la semana cuántas veces toma? No, pues todos los días, ¿no? Entonces, a veces estas situaciones que desconocemos, pues nos llevan a seguir permitiendo, ¿no? Que las acciones, que el trato vaya siendo cada vez peor. Tristemente, la violencia se da siempre así, de menor a mayor. Y si uno sabe cuáles son los tipos de violencia, desde ahí podemos empezar a saber qué hacer o cómo intervenir para que eso se empiece a modificar en una relación. Existen los tipos de violencia. Tú decías muy bien, violencia psicológica, que es la más común. ¿Qué tipos de actividades o acciones son las que nos llevan a referirnos a la violencia psicológica? Pues las burlas, eh, los, perdón, los apodos, Ajá, los apodos. los Ay, esos apodos, apodos, cómo lastimaban, oye. Sí, exactamente. sí, sí. También disfrazados de picardía, con un toque de picardía. Ah, sí, porque piensan las personas que por agregarles el ita ya todo está bien, ¿no? Como Exactamente. mencita, tontita, gordita, ¿no? Como si el ita pues le quitara la connotación de la palabra. Sí, así es. Muy sutiles, pero al final lastiman muchísimo. Claro, ¿no? Y las palabras hirientes, las groserías, el sarcasmo, eso también es parte de una violencia Así psicológica, es. ¿no? La ley del hielo, que cuántas veces yo vivía en la primaria, ley del hielo, y eso era horrible, ¿no? Y pues sí, era como muy sufrible en ese momento. Exactamente, Cari. Y fíjate que hoy en día se sigue aplicando y es un castigo emocional que evidentemente causa muchísimo daño porque también confunden a las personas víctimas de esta ley, en la cual pues dicen, ¿qué hice, no? O qué tan grave hice algo para que me castigara de esa manera. Ujú. Y aparentemente es muy sutil, pero no, es la más dañina. Claro, ¿no? Porque afecta directamente el estado emocional de una persona. Así es. Las miradas, ¿qué tal esas miradas que de repente ya viste que te está echando los ojos de toro loco y pues ya sabes que va a haber algún problema, ¿no? Así Esas es. miradas, esas palabras sutiles, ¿no? Ujú. O las palabras directas, pues todas esas conductas, pues son parte de una violencia psicológica, ¿no? Tenemos la violencia, ¿cuál otra dijiste? La patrimonial. Patrimonial. ¿En qué consiste la violencia patrimonial? Fíjate, Cari, que ese tipo de violencia aplica más cuando las personas son casadas o viven en unión libre y las personas victimarias despojan a las víctimas de cualquier pertenencia, ya sea de las propias artículos como collares, Personales. exactamente personales, así como de la casa Claro. y también cuestiones pues económicas. Claro, fíjate que
lo mencionas muy bien, la parte patrimonial tiene que ver con estas pues conductas o acciones completa o directamente hacia las cosas, ¿no? O sea, nos vamos a separar, sí, pero pues esta es mi casa. Esta es mi casa, si quieres, vete tú porque esta es mi casa, yo compré esta silla, ¿no? Así es. Entonces, si te vas a ir, pero pues todo lo que traes puesto, te lo quitas porque yo lo compré, ¿no? Entonces es parte de una violencia patrimonial, ¿no? Sí. O que te detengan tus documentos personales, ¿no? Ah, pues no te doy tu pasaporte, no te doy tus... Acta de nacimiento. sí, claro, eso es Sí. parte de tu patrimonio, de lo que es tuyo, de lo que se hace en una relación, ¿no? Y que de cierta manera pues es condicionado. Pero no nada más en la parte de cuando están juntos ya como pareja. Fíjate, ahorita que decías esto, yo recordaba, les voy a contar esta experiencia que creo que a nadie se lo he contado, pero se los voy a contar, de violencia patrimonial. Yo tuve un novio hace muchos años y él sabía que a mí me encantaba y sí, me sigue encantando Enrique Iglesias. Forever. Moriré amando a Enrique Iglesias. Entonces él me compró un CD de la música original, porque bueno, en ese entonces pues pocos tenían la fortuna de tener Claro. CDs originales, ¿no? Ya sabemos que somos boomers, no nos digan eso. Y entonces yo amaba ese CD porque pues me encantaba, ¿no? Entonces siempre lo ponía. Y cuando terminamos, un día llegó, tocó la puerta y me dijo, oye, es que me prestas el CD que te regalé y nunca me lo regresó. Eso también es violencia patrimonial. Claro. O sea, que te den cosas y que luego te las pidan, Así es. ¿no? Eso Y no está fuera, padre. claro, y sabes que también se hizo presente fuera del contexto de pareja, ¿no? O sea, ya habían Ujú. terminado la relación y aún así Exacto. aplicaba la violencia O sea, no está padre eso, ¿no? Tenemos violencia, ¿qué otra dijiste? Tenemos la psicológica, la patrimonial, económica. económica. ¿En qué consiste la violencia económica? Fíjate, Cari, que ese tipo de violencias se basa más que nada en prohibir el gasto a las mujeres o dividir los gastos. ¿Sabes qué? Ah, pues tú trabajas, yo también trabajo, así que no te corresponde que yo te dé lo de mi quincena. Ujú. Cada quien se gana sus propias cosas. Otra es que, bueno, tú también trabajas, dame porque pues son para los gastos totales de la casa. Entonces, o la prohibición también. Ujú. Te retiro todo lo que ganas, así que pues hazle como puedas porque yo no te voy a dar nada. Claro, fíjate que sí, la violencia económica tiene que ver con este condicionamiento de lo monetario, ¿no? Es decir, no te doy dinero, te doy poco dinero, te cuestiono de los gastos del dinero, Ujú. porque aparte es como la Bartola, ¿no? Te doy 5 pesos y paga la renta, dale de comer a los niños, y Así es. entonces, pues tú tienes que idear, ¿no? Y aún así te piden el cambio de regreso, ¿no? Claro, Entonces, o que no te den dinero para que te compres tus cosas personales, porque pues si tienes dinero le vas a echar, no sé, crédito al teléfono para que puedas marcarle a alguien, o vas a tener dinero para salir y ver a tus papás que te meten ideas, ¿no? O vas a ver a la amiga que es una loca o no quiero que salgas y no quiero que tengas contacto con los demás, ¿no? Entonces, es una manera de ejercer control hacia la persona, ¿no? O en este caso, como tú lo decías muy bien, de minimizar lo que hacemos, porque yo también contribuyo a los gastos, sí, pero tu dinero no vale. O yo lo administro todo, porque como yo soy el hombre, pues yo tengo que ejercer esas decisiones importantes en la casa, ¿no? así es. Entonces, pues la violencia económica tiene que ver con todas estas acciones que de cierta manera, pues sí, merman el estado emocional de una persona. Porque cuando llegan conmigo dicen, es que pues yo no trabajaba, nunca trabajé. No, espérate, sí trabajabas, porque vendías esto, hacías esto, ¿no? Claro. Entonces, pero son cosas que no se reconocen. ¿Por qué? Porque en la misma dinámica relacional, pues nunca se reconoció o se minimizó lo que Así es. tú. Fíjate, Cari, que hace poco, bueno, me hiciste recordar que hace poco vi un artículo en donde decía que el trabajo de una mujer de ama de casa no es remunerado. Y Ujú. tiene toda la razón. Y en ese mismo artículo decía que el esposo se ahorraba el trabajo de llevar la ropa a la lavandería, de tener una niñera en casa 24/7 y qué otra La cosa, cocinera. cocinera, enfermera, psicóloga, médica, infinidad de Sí, si les cosas. hicieran la cuenta, pues
¿Cuánto se ahorra, no? Y ni vacaciones tienen. Es lo Exactamente. peor, Sí, ¿no? y a una enferma también, pues das a un lado la enfermedad y sigue ahí aportando a la casa. Invisiblemente lo toman o lo consideran, pero realmente aporta muchísimo el ama de casa Por el supuesto, es la hogar. que sostiene el hogar en Así es. todo, ¿no? Sí, Y bueno, pues justamente lo que se trata es de empezar a cambiar ese tipo de pensamientos en las personas, ¿no? así es. Entonces, la violencia económica nos lleva a hacer conciencia que es ejercer control a través del dinero, ¿no? Luego Sí. tenemos la violencia Física. física, ¿no? Sí. ¿En qué consiste la violencia física? Cari, como te mencionaba anteriormente en la historia de esta amiga, pues existen los moretones, los golpes, ahorcamientos, jalones de cabello, patadas. Son agresiones sumamente fuertes que incluso pueden apagar la vida de las personas. Efectivamente, son todas aquellas acciones que pues dañan tu integridad física, ¿no? Desde un pellizquito, eso ya es violencia Sí, física, hasta mutilaciones o la pérdida de la vida, ¿no? Entonces yo les aconsejo a todas las personas y bueno, eso me gusta mucho porque es muy importante que las personas lo conozcan, vean, investiguen el violentómetro. El violentómetro funciona como un termómetro donde nos permite ir viendo acciones concretas para ver si yo las he vivido y hasta dónde ha llegado una relación, ¿no? Porque decíamos al inicio de este programa, se tiende mucho a minimizar, a justificar, a negar, ¿no? Entonces, así es. a mí las personas me dicen, pues es que sí, me dejó un moretón, pero pues porque tengo la piel delicada, ¿no? O sea, o yo solita me pegué, o yo lo hice enojar, ¿no? O yo Ujú. tuve la culpa. Sí, Entonces, pues son pensamientos que de cierta manera pues siguen dando pauta a que esto continúe. Y tristemente la violencia siempre se va a ir incrementando. O sea, así empezamos con palabras sutiles, ¿no? Y como vi que pues ya te dije o te hice una mirada y sigues conmigo, pues ya te dije una grosería y sigues conmigo, pues ya te empujé y sigues conmigo, ya te hice un pancho y sigues conmigo, ya te di un puñetazo y sigues conmigo, ya te pateé y sigues conmigo. Entonces se dan cuenta, siempre vamos de menor a mayor y esto es. siempre va creciendo. Entonces es importante saber qué es la violencia, qué tipos hay, Así ¿sale? es. ¿Cuáles son los ejemplos para ver si yo lo he vivido o no? Y la violencia física es una de las últimas que se vive. Para vivir violencia física, tú tuviste que haber pasado violencia psicológica, patrimonial, económica, la violencia sexual Ujú. y la física, ¿no? Que la violencia sexual, ¿en qué consiste? Pues es el hecho de que la obligue a tener relaciones cuando ella no quiere. También se puede dar fuera del contexto familiar, una tercera persona, a eso se refiere la violencia sexual. Claro, son todas aquellas acciones, pues, que de una u otra manera te obligan a tener momentos íntimos que tú no deseas, ¿no? Así es. Pero no nada más tiene que ver con estos actos íntimos. Por ejemplo, las infidelidades también es parte de una violencia sexual, ¿no? Sí, Este, pues eso también, el que una persona pueda tener muchas parejas, pero la otra no, pues eso también es parte de una violencia sexual, ¿no? así es. El que tú tengas una enfermedad sexual y me la transmitas, pues eso también es parte de una violencia, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de cómo me vinculo, me relaciono con la otra persona, pues eso tiene que ver justamente con esta violencia de tipo sexual, Sexual. ¿no? Así es. Entonces, esos son los tipos de violencia, pero también existen modalidades de violencia que yo quisiera que las platicáramos para que la gente conozca esto. ¿En qué consisten las modalidades de violencia? Primero está la violencia familiar. Familiar, ¿Cuál así es. es esa? La modalidad familiar. Pues mira, va muy ligada a la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque empeñan en que la mujer es la educadora, la que fomenta valores en el hogar. Y bueno, pues la hacen partícipe, ¿no? Hacen a un lado a los hombres. Y bueno, eh,
Sí, la violencia familiar tiene que ver justamente todo lo que pasa en el entorno de una casa, ¿no? O en la relación con una persona, ¿sí? Ah, Directamente. O sea, a lo mejor tengo mi novio y vivo una situación de violencia y eso ya se toma como parte de una violencia familiar porque ya hay un vínculo afectivo, ¿sale? ah, No necesariamente que se viva en la misma casa. Eso es parte de una violencia familiar. Luego tenemos la modalidad de violencia comunitaria, que esa es una que se vive constantemente, así ¿eh? es. La violencia comunitaria consiste en, Por ejemplo, en la violencia que se ejerce contra las mujeres que van en la calle, que les chiflan, que les hacen piropos y, bueno, es algo muy cotidiano. Desafortunadamente se está, ¿cómo se dice la palabra que ahora normalizando. normalizando, exactamente. Normalizando, pues es que yo paso y me ven, me persiguen hasta donde voy y me siguen dando esos piropos. Sí, fíjate que esta violencia comunitaria es una de las más comunes y bueno, pues ahí nadie estamos exentas. Mira, se dice que la Endire en el 2023 nos marca que de una de cada tres mujeres hemos, y digo hemos, me incluyo, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Por ejemplo, la que a mí me ha pasado y no tiene mucho que me pasó todavía, es la violencia comunitaria. Vas en el transporte público, vas en la calle y de repente esa mano larga de alguna persona que te está tocando, ya sea arriba o atrás, ¿no? Así es. Entonces, o sea, eso es algo tan común y que pasa en milésima de segundos y que a veces tú no tienes ni momentos para, pues, poder reaccionar ante esa situación, ¿no? Exactamente. Entonces, y eso es algo que desde una niña hasta una persona adulta lo hemos vivido. Sí. Esto que decías, ¿no? Vas caminando en la calle, afortunadamente ya se acabó un poco eso, pero pues antes pasabas por un lugar donde había muchos hombres y era horrible pasar por ahí Sí. porque era un sinfín de palabras obscenas que en lugar de ayudarte a aumentar la autoestima, pues te bajaban más, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues la violencia comunitaria, pues es todos los actos que vives fuera de casa, ¿no? Así es. Vas en el transporte, en la calle, y bueno, pues que atentan contra tu integridad tanto física como emocional. Eso es parte de una violencia comunitaria. Tenemos Exactamente. la violencia escolar o institucional. Fíjate, Cari, que son los actos que, híjole, yo creo que tú también viviste en tu infancia, en nuestra adolescencia, el bullying, que hoy en día Un día les platicaré esa historia. sigue dando de qué hablar y creo que ahora ya se han aumentado más estos casos de bullying y que ha causado también el que apaguen la vida de las personas. Ujú. Sí, ¿no? Y la violencia, pues, tristemente se da de alumno a alumno, de alumno a maestro, de maestro a alumno, de personal a, pues, a los alumnos o de directivos. Entonces, pues, de una u otra manera, eso también, pues, merma el estado emocional de las personas, Sí, ¿no? La violencia escolar, pues, se da justamente en los entornos educativos, ¿no? Entonces, esa es una modalidad. Luego tenemos la modalidad de violencia laboral, ¿no? Que eso también se vive constantemente. sí, Cari, y a pesar de que se han hecho planes de acción, es sumamente difícil erradicarlo por el acoso que se vive, el hostigamiento, Cari, que hoy en día, aunque como lo dije hace un ratito, se han hecho estrategias para poder modificar esas conductas y aún así siguen vigentes. Claro, ¿no? Y bueno, pues sí, el mobbing laboral, el acoso, pues el hostigamiento son partes latentes y a veces tiene que ver muchísimo con el género también, ¿eh? O sea, afortunadamente ya se está cambiando esa percepción, pero sí ha sido pues algo complicado pues para las personas que se incorporan en este mundo laboral, pues no vivir ese tipo de violencia. Y bueno, pues tenemos la modalidad de violencia ginecobstetra, que también se da muchísimo, que ya se está trabajando en eso, pues porque antes las mujeres que iban a tener a sus
bebés, cómo eran también, cómo les hablaban, cómo las trataban, Así ¿no? Lo que hacían o que no hacían, pues para que la persona estuviera bien, eso también ya se considera parte de una violencia en específico de esta modalidad. Y bueno, tenemos al final la de feminicidio, que bueno, pues Puebla es uno de los estados que tenemos un mayor índice de víctimas de este delito. Y bueno, pues se está trabajando programas, políticas públicas, acciones concretas, instituciones, y cada uno desde nuestra trinchera, pues vamos trabajando pues para concientizar a las personas que conozcan este tipo de violencia, ¿no? En qué consiste, por qué se da, y bueno, pues empezar cómo erradicarla en la vida de las personas. Exactamente. Es un tema muy interesante, Cari, y qué bueno que tú vas desmenuzando más la información. Y pues también de antemano te agradezco la oportunidad que me estás dando porque al fin también conozco algunas historias de tus pacientes y que realmente me han impactado muchísimo y eso me hace que tenga yo objetivos más adelante para poder ser una más para contribuir en estas acciones. Claro, y ya lo estás haciendo, o sea, por eso cada quien desde nuestra trinchera vamos haciendo algo al respecto. Pero bueno, conocemos los tipos de violencia, las modalidades, pero ya bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que hacer más programas, pero yo sí quisiera como cerrar con esto, o sea, cuando una persona está inmersa en una relación destructiva, pasa por muchas etapas que son importantes. A veces entre estas ideas, mitos que tenemos de, ay, pues es que le gusta la mala vida, pues es que le gusta sufrir, o pégame para que no me dejes, o si es que no me celas es porque no me amas, pues esas son parte de unas ideas mal construidas que dan pauta pues a que se involucren o se estructuren relaciones destructivas en las personas. Pero esto también se da a través de una dinámica relacional que es un ciclo de violencia, Así es. ¿no? Leonor Walker nos habla de un ciclo de violencia y es un círculo destructivo porque muchas veces intentas salir de ese círculo, pero cada vez que intentas salir regresas a lo mismo. Lo peor y lo grave en esto es que cada vez que regresas a este ciclo, pues la violencia y la relación va cada vez peor. Pero ese círculo de violencia tiene 3 etapas. Exactamente, que es primero la acumulación de tensión. Es una etapa en donde el agresor empieza a hacer agresiones a la víctima y la víctima trata de mantener la calma, de mantener el control de la situación, porque ella cree firmemente que manteniéndose así podrá solucionar las cosas. La siguiente fase es la explosión, cuando esas agresiones ya son verbales, ya son directas para causar daño y pues también la víctima ya es dañada, ya es dañada. Y por último, la fase que es la luna de miel, en donde el agresor empieza a pedirle disculpas, a decirle que esto jamás va a volver a pasar y que por esta ya no más. Y pues ese ciclo pues se sigue y pues la víctima cree que haciendo esas acciones va a terminar ahí y no es así. Claro, ¿no? Y ojo, porque justamente entrar en este círculo de violencia, ay, a veces es complicado, es difícil salir, sí se sale, y sí se puede romper con eso, pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en esta etapa justamente de luna de miel, que es como la más peligrosa, es donde el agresor se acerca con la víctima, ¿no? Y le promete todo lo que siempre le pediste que hiciera, en esta etapa lo va a volver a hacer. O decir, va a ser atento, amable, cariñoso, detallista, ¿no? Te va a prometer 1000 cosas por su mamacita chula que ya está en el cielo, que ya no va a volver a pasar, borrón y cuenta nueva. Y la otra persona, desde esta necesidad, porque ella también tiene una necesidad, una persona que está inmersa en este ciclo de violencia, ¿no? En estos tipos de violencia, pues caen en la dependencia emocional, ¿no? Y es una enfermedad igual de grave que una adicción, la dependencia emocional. Es decir, un adicto dice, yo sé que si me tomo esto, que si me meto esto, yo sé que esto me va a matar, pero necesito sentirlo en mi cuerpo. Y una mujer que está inmersa en esta relación dice, sé que no me amas porque
Una persona que te ama, pues difícilmente va a hacer de manera intencional algo para dañarte, ¿no? Sé que no me amas, sé que no me procuras, sé que no me proteges, sé que no me valoras, pero no te puedo dejar, ¿no? Entonces, en esta dependencia emocional, la persona va a creerle a lo que le está diciendo, en este deseo, en esta necesidad de que cambien las cosas. O sea, conmigo llegan y me dicen, es que eh, yo creo que ya cambió, porque yo lo vi flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, ¿no? Que prácticamente, pues pobre, está sufriendo, ahora sí lo veo que está sufriendo, ya va a cambiar, porque pues ahora sí lo siento, en este deseo de que la persona cambie, en esta necesidad de que las cosas van a mejorar, vuelve a perdonar. Pero, y puede ser que la otra persona cambie, 1, 2, 3 meses, puede ser que cambie, pero luego regresas a esta misma dinámica. Una vez que la persona baja su nivel de defensa y ya la tengo aquí en las manos, se reinicia este ciclo de violencia donde la violencia con los tipos o modalidades se hace latente y regresamos a esta relación destructiva. ¿Es importante hacer algo al respecto? Sí. A veces podemos buscar ayuda. Las redes de apoyo son importantes en todo esto, o sea, de verdad son fundamentales. Puede ser que si yo llego con mi mamá, con mi hermano y me dicen, pues regrésate, es tu pareja, tienes que intentarlo, bla, 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 pero si ya vieron que la situación cada vez va empeorando y crece más, busquen ayuda, busquen alguna amiga, busquen algún vecino, busquen a alguien que pueda escucharlos. Hay dependencias, hay instituciones, habemos personas que somos expertas en estos temas que podemos acompañarlos en este proceso. No es fácil romper este ciclo de violencia, no es fácil salir de esto, pero empezar a concientizar de que yo merezco ser tratada dignamente, yo merezco amor, yo merezco que me traten diferente, que nada justifica un golpe. Cuando yo empiezo a pensar esto y lo tengo aquí en la cabeza, algo de mí se rompió. Y es momento de empezar a hacer algo para que tú estés bien. Así es. Cari, qué bueno que nos das estos consejos porque como bien lo dices, las víctimas no se dan cuenta de eso. Y alguna vez escuché cómo comentabas a las pacientes que cuando se rodean de este tipo de situaciones, minimizamos, justificamos o negamos la situación. Y es muy difícil, como bien lo comentas, aceptar que uno está pasando por ese tipo de situaciones, que es como negar, porque ¿cómo me puede estar pasando eso a mí si yo vengo de tal familia, ¿no? Pero no, la violencia no busca ni apariencias, ni estado económico, ni raza, ni religión, no, Abarca a todos parejo. abarca, exactamente. Y es momento pues de empezar a trabajar y vamos a dar material para que ustedes también vayan identificando algunas fases para que no se sientan solas. Claro. Y bueno, lo más importante en todo esto es que la violencia siempre se da de manera silenciosa, pero una vez que tú decides hablar, abrir tu boca, ahí se rompe esto y empieza otro proceso de sanación. Entonces, por favor, tomen conciencia de esto. Si conocen a alguien que está pasando alguna situación, acérquense a esa persona. Recuerden, no juzgamos, no criticamos, no minimizamos, acompañamos en este proceso y que la sororidad, que es algo importante que tenemos que empezar a desarrollar todos, pues es mirar a la otra persona desde esta compasión, desde este amor, sin juzgar, sin criticar y bueno, pues ayudando a los demás. Entonces, estamos muy contentas. Gracias por haberse quedado a escuchar todo esto. Si tienen algún tema que quisieran que platiquemos, pues con mucho gusto también podemos ver sus comentarios, sus opiniones y no se les olvide darnos like, compartir, ¿sale? Y bueno, pues cualquier duda estaremos ahí al pendientes. Muchísimas gracias, yo me despido. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye, bye, bye.